abrir nuestra Biblia en el libro primero de Samuel, yo quisiera que meditáramos bajo el tema cuando se menosprecia la obra de Dios. Cuando se menosprecia la obra de Dios. Y este es un pasaje muy pictórico, este es un pasaje bíblico que los niños desde muy chiquiticos se les está contando la historia de primero de Samuel capítulo 17. ¿Cuál es esa historia? ¿Cuántos saben esa historia bien? Sí. Yo creo que esa historia hay muñequitos, hay dibujos animados sobre esa historia. Incluso secularmente se habla de esa historia, de lo que pasó, del reto tremendo que enfrentó un muchacho jovencito al confrontar a un hombre que era ducho, un hombre que era experimentado en la guerra. Y este pasaje ilustra este tema que les he anunciado, cuando se menosprecia la obra de Dios. Vamos a leer algunos versículos de lo que aconteció. Primero de Samuel capítulo 17 y voy a leer del versículo 32 en adelante. Un fragmento donde yo quisiera dejarle algunas ideas de lo que aconteció y que son verdades espirituales para nuestra vida en esta mañana. Dice la Biblia en el versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de su quijada, yo le hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos mil gracias, porque es un privilegio grandísimo alabar tu nombre. También es un privilegio grande poder escuchar tu voz a través de tu palabra.
Pedimos, Señor, que tú puedas asistirnos en este tiempo, que la obra de tu Espíritu pueda ser poderosa sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, que aunque no percibamos todo lo que estás haciendo, puedas hacer una obra grande a través de tu palabra. Tú conoces nuestras carencias, tú conoces los temores, tú conoces los desafíos que cada persona puede atravesar en esta mañana. Concede que podamos ser estimulados a confiar en tus recursos, más que en la fuerza humana, más que en la habilidad humana, más que en cualquier otra cosa que este mundo nos provea, podamos confiar en ti. Bendice a alguien muchísimo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dije que quería hablarle de cuando se menosprecia la obra de Dios. Y cuando comencé en el Evangelio, una de mis primeras visitas a la iglesia, cuando pensaba en el pasaje, pensaba en el tema que quería compartir con ustedes, estaba recordando algunas experiencias de acercarme a los caminos de Dios. Y aunque yo creía en Dios y yo llegué fervoroso a la iglesia y llegué contento de escuchar el mensaje de Dios, y del primer momento yo tenía mucha sensibilidad a las cosas de Dios. Sin embargo, indudablemente cuando damos nuestros primeros pasos no podemos captar, y no hay muchas cosas que no nos percatamos y que pudiéramos menospreciar nosotros, de las cosas que Dios nos ha provisto, de las cosas que Dios dice que debemos hacer y de las cosas que debemos armarnos para ser victoriosos y para tener triunfos. Entonces uno de esos primeros encuentros fue a un culto de oración, a un servicio de oración. Y yo recuerdo a la gente estar diciendo que uno que estaba enfermo y decir, vamos a orar por ese enfermo. Y uno que tenía un problema en el trabajo, vamos a orar por esa situación del trabajo. Y otro decir que tiene problemas en el matrimonio y dice, vamos a orar por esa situación del matrimonio. Otros que tenían problemas de enfermedad, vamos a orar para que Dios haga el milagro. Y entonces yo estaba pensando, nada más van a hacer eso. Orar. Yo creo que hay que hacer otras cosas, pensé yo en aquel momento. Yo menosprecié el poder de la oración, dando mis primeros pasos en las cosas del Señor siendo un niño. Luego he aprendido que los recursos espirituales es lo mejor con lo que podemos contar. Los recursos que Dios nos ha provisto es lo mejor con lo que podemos contar. Cualquier otro recurso psicológico, cualquier otro recurso económico, cualquier otro recurso material, cualquier otro recurso humano siempre va a ser muy limitado, va a ser muy pequeño frente a los recursos espirituales que Dios ha provisto para sus hijos y para su iglesia. Y muchísima gente menosprecia, y sobre todo aquella persona que no conoce a Dios va a menospreciar lo de Dios, va a menospreciar los ejercicios espirituales, va a menospreciar la palabra de Dios, va a menospreciar la obra del Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que cuidarnos que si usted es hijo de Dios, usted tenga en alta estima los recursos que Dios ha brindado para usted enfrentarse a los grandes retos, a los grandes desafíos de este mundo. Porque ser cristiano no significa no tener luchas, no tener conflictos. Quizás el tipo de conflicto, la perspectiva y las luchas que enfrentamos podrán ser de otro tipo, pero un cristiano tiene grandes desafíos. Ahora han venido a ser también desafíos espirituales, una obra espiritual maligna que está trabajando para que usted no prospere con Dios y no avance en este mundo. Entonces el Señor Jesús lo anunció. Él habló de que en este mundo tendríamos aflicción, aunque Él
inmediatamente consuela diciendo, pero confía, yo he vencido al mundo. Hay conflicto, hay lucha. Que tu vida ahora está en las manos de Dios, no significa que no habrá lucha. Sí significa que habrá victoria, pero no significa que no habrá lucha. Habrá lucha y lo pronto que tengamos esas victorias a veces dependerá de cómo abracemos esos recursos espirituales, cómo dependamos de todos esos recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. El pueblo de Dios en la antigüedad algunas veces menospreció la obra de Dios en un alma, en una vida. Hay un menosprecio sobre un corazón, sobre un joven que se ha llenado de Dios, que está sintonizado con Dios, que está en armonía con Dios y que ha venido preparándose por años y que ha venido avanzando en su experiencia y en su dependencia de Dios. Pero ese joven cuando se enfrenta a luchas es menospreciado. ¿Cuántos hemos sido menospreciados en algún momento? Somos menospreciados. Ahora, dice la Biblia que aquella antigua nación de Israel en una ocasión se preparaba para la guerra y dice que se congregaron en un lugar llamado Soco. Dice la Biblia, los filisteos, se juntaron. Los filisteos representan enemigos de Dios. Puede ser que las antiguas naciones que leemos en el Antiguo Testamento se habían convertido en instrumentos satánicos para destruir a la nación de Israel, que era, con la nación de Israel era que Dios se proponía obrar y traer al Mesías y obrar una salvación para la humanidad. Entonces dice la Biblia que esa nación se congregó en Soco, dice, y acamparon entre Soco, dice allí, y Azeca. Eso está en el capítulo 17, versículo 1. Dice que también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Así que estaban aquellos dos pueblos, los filisteos por una parte, armados, formados para la batalla, y por otra parte estaba el pueblo de Dios, la nación de Israel, también preparada para la guerra. ¿Sabe qué pasó? Allí estaban los dos campamentos listos para que hubiese una confrontación. Siempre tendremos enemigos, y dije sobre todo espiritual, una obra espiritual que se opone. Y entonces allí estaban los dos pueblos para que existiera aquella confrontación. Y ¿sabe qué pasó? Quizás muchos en Israel pensaron, bueno, esto va a ser como tantas veces, que hemos tenido conflictos, que hemos tenido guerra y hemos tenido victorias. Ahora, estando aquellos hombres reunidos, salió de medio del campamento de los filisteos un hombre grandísimo, un hombre corpulento, un hombre armado, un hombre que metía miedo. Ese hombre se llama Goliat. Un hombre que destaca en la Biblia por su estatura. Era un hombre grande. Y entonces aquel filisteo vociferó a la nación de Israel y dijo, vamos a hacer una confrontación. Si hay alguien de la nación de Israel que quiera tener una lucha conmigo, si hay alguien que se atreve a luchar conmigo, pasará algo. Si yo le venzo, ustedes serán esclavos nuestros. Si él me vence, mi pueblo, los filisteos, seremos sus esclavos. Ese fue el desafío que lanzó aquel gigante. ¿A qué usted cree que pasó? ¿Qué usted cree que hizo la nación de Israel? ¿Qué usted cree que hizo el rey Saúl con todos aquellos hombres que tenía en su ejército? Él dijo, vamos a buscar aquí rápido, yo mismo voy a enfrentarlo. ¿Fue eso lo que hicieron? Óigame, se amedrentaron. Tuvieron mucho temor. Dijeron, óigame, usted ha visto los brazos de ese hombre. Usted ha visto el tamaño de ese hombre. Usted ha visto que todo el mundo está de los hombros más para abajo. Hubo, dice, temor. Entonces, Goliat, ese hombre que estaba confrontando al pueblo de la nación de Israel, a los hijos de Dios, puede representar para nosotros en esta mañana distintos Goliat que aparecen en nuestras vidas.
las luchas, los problemas frente a los que nosotros tenemos temor, frente a los que nosotros nos acoquinamos, frente a los que nosotros nos sentimos desafiados y sentimos que no podemos. A todo cristiano le aparecerán Goliat, un Goliat, que eso representa diferentes situaciones que son difíciles y que nos salen al paso para intimidarnos, para apresarnos y para esclavizarnos. Así como en el antiguo Israel, también en nuestra vida personal, espiritual y familiar hay luchas. Y dice la Biblia en el versículo 11, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Quién no ha tenido miedo? ¿Quién no ha tenido turbación? Aún hay cristianos que a veces le invade la turbación. Aunque usted ha venido a ser cristiano, puede ser invadido por la turbación, puede ser invadido por el miedo. Quizás alguno de nosotros dice en esta mañana: yo soy esa persona que ahora mismo tengo un Goliat, tengo una situación que me tiene como Goliat a la nación de Israel. Tengo una situación que me hace retroceder. Tengo una situación que me entristece. Dice la Biblia que David, ¿qué cosa era David? ¿Cuál era el trabajo de David? ¿Cómo se acuerdan de eso? Pastor de ovejas. Y dice la Biblia que era un muchachito rubio. Dice que era un muchachito joven, pequeño. Así que David lo habían mandado allí para ver a los hermanos. Allí habían 3 hermanos metidos en los escuadrones de Israel. Allí estaba Eliab, Abinadab y Sama. Esos eran los 3 hermanos que estaban allí. Y el papá, que ya era anciano para este momento, los había mandado: ve, llévale provisión a tus hermanos y dime cómo están. Así que David había ido, y en uno de esos viajes que David fue a ver a los hermanos y a llevarle provisión, en uno de esos momentos sale Goliat. Dice: óigame, estoy aquí de nuevo. ¿Quién se atreve a confrontar? ¿Quién va a pelear conmigo? ¿Quién va a luchar? ¿Y quién va a defender el nombre de Dios y el nombre de Israel? Y David estaba mirando eso. Y David, cuando estaba allá en los campos con sus ovejitas, él estaba en comunión con Dios. Él estaba aprendiendo de Dios. Él estaba cultivando su relación con Dios. Y él estaba aprendiendo a creer en los recursos espirituales que Dios da. ¿Sabe lo que la Biblia dice de David? ¿Cómo era el corazón de David? Conforme al de Dios. Conforme al corazón de Dios. O sea que aquel joven, mientras estaba en los campos, a mí me encanta ir a los campos y pensar en Dios y la creación de Dios y hablar con Dios en medio de los campos. Bueno, David estaba en el campo en una comunión con Dios y cultivando esa relación con Dios. Qué bueno que nosotros cultivemos una relación con Dios, porque David, antes de llegar a Goliat, ¿sabe qué tuvo? Osos, leones. Y David confrontó eso con el poder de Dios, confiando en Él, diciendo: Dios me va a ayudar. Él va a hacer más de lo que yo puedo hacer. Así que cuando nosotros, el Señor nos va dando desafíos y nos va dejando entrar en peleas espirituales, pero dice la Biblia también que Él no nos va a dar más de lo que podemos sobrellevar. O sea que algunas veces quizá David se fajó con un perro, después le tocó un oso, un león. Después le fue tocando un cachorro de oso. Se fue enfrentando a diferentes situaciones. Pero esas situaciones eran las situaciones que lo iban preparando. Eran las situaciones que le iban dando experiencia. Eran situaciones donde él podía ver las manifestaciones de Dios, la ayuda de Dios. Y entonces cuando nosotros vamos enfrentando situaciones y nosotros vamos enfrentándolas dependiendo de Dios y vamos viendo los movimientos de Dios y vamos viendo lo que el Señor hace, usted enfrentó una situación y tiene victoria con Dios, y entonces viene otra situación, usted dice: bueno, me ayudó allá, me puede ayudar aquí también. Y entonces va apoyándose más y más y más en Dios para las diferentes luchas.
Así que cuando David llegó allí sabiendo cómo Dios se mueve, cómo Dios respalda, David se ofendió. ¿Cómo? ¿Quién es este? ¿Quién es este barrigón? ¿Quién es este atrevido? ¿Quién es este cabezón? Esa es versión popular. Realmente dice, ¿quién es este incircunciso? Porque no era un israelita. ¿Quién es este atrevido que confronta al pueblo del Dios viviente? Eso fue lo que le dijo David. David se sintió ofendido. Mientras había muchos temiendo, David se airó. Es malo airarse. No, hay una ira santa. Dios es un Dios que tiene ira santa. Y contra todo lo que no es de Dios y contra lo malo, los hijos de Dios también tienen ira contra aquello que es contra la naturaleza santa de Dios. Así que David se molestó muchísimo, dice la Escritura, y dice la Escritura, usted puede mirar allí, en el versículo 16, mira cómo esto se fue poniendo, dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Hablando ahorita con mi esposa del pasaje, y ella dice, mira eso, en 40 días el filisteo barrigón y cabezón salió a desafiar al pueblo de Dios. Y por 40 días el pueblo de Dios tuvo temor. El pueblo de Dios se replegó. Y entonces en ese tiempo, esos 40 días, en vez de buscar a Dios y apoyarse en el poder de Dios, durante 40 días ellos cada vez fueron más chiquitos. Digo, en el ánimo, en el espíritu, en la manera de confrontar. Pero 40 días Jesús estuvo en el desierto preparándose espiritualmente y tuvo victoria. Si los 40 días ellos hubieran dependido de Dios, quizás ellos se hubieran fortalecido y se hubieran agigantado más que lo que era el gigante Goliat. Y entonces la Biblia nos narra, dice la Biblia, observa la Biblia a partir del versículo 28, primero de Samuel 17, 28. Acompáñeme en lo que vamos a mirar en la Escritura. Dice, y oyendo hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, porque David empezó a conversar allí con la gente, y dice la Biblia que el hermano mayor se encendió en ira contra David, pero esta ira no es la santa. Esta ira no es la que está confiando en Dios. Y dijo, ¿tú sabes quién fue el primero que menospreció a David? Su hermano. Dice, ¿qué tú estás hablando? Con los chiquititos, con los flaquitos que tú estás, sin experiencia. ¿Qué tú estás haciendo aquí, muchacho? ¿Qué tú estás diciendo? Tú no sabes quién es ese Goliat, le dijo Eliab. Entonces dice la Biblia, ¿para qué has descendido acá? Le pregunta Eliab. ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Eso es una calumnia de Eliab. Entonces, los que menosprecian calumnia, ¿cuántos han sido calumniados alguna vez? Sí, Señor. Somos calumniados. A veces ustedes soportar escuchar cosas de usted que usted sabe que no son verdad. Qué triste. Ese le dice tu soberbia. David no era soberbio. Le dice tu malicia. Y le dice que es de corazón. Que eso es lo que había en el corazón de David. Pero Dios lo que dice es que el corazón de David era un corazón que agradaba a Dios. Gloria a Dios. Siempre, usted sabe, cuando la gente menosprecia la obra de Dios en usted, usted será algunas veces menospreciado, calumniado, y dirán lo que no es, con tal de desfigurar su imagen y desfigurar quién usted es. No te preocupes en eso. David replicó y le dijo, David respondió, versículo 29, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Tú lo que estás es hablando. Hablando por hablar. Dice el libro de Proverbios que en las muchas palabras no falta el pecado.
Por eso es mejor escuchar más de lo que hablamos. Por eso los irlandeses llegaron a la conclusión que como tenemos dos oídos y una boca, debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, tú hablas demasiado, Eliab. Y hablas tanto que calumnias, que pecas contra Dios, menospreciando la obra de Dios. Y dice la Biblia, observa el versículo 30, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera David, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Así que, ¿qué pasó? Él siguió hablando de cuál era la situación, y dice que se lo dijeron ¿a quién? A Saúl, el rey. Le dijeron, óyeme, un muchachito que está molesto con este gigante que está confrontando a Israel, y él dice que él está dispuesto a enfrentar a Goliat. Y dice la Biblia, tú sabes que mire, cuando usted ve a una persona que en lo humano no hay capacidad, no hay recursos, es normal que a lo mejor, y si usted puede conocerlo, a lo mejor usted dice, bueno, realmente no encontramos que pueda enfrentarlo. Pero si usted conoce a Dios, usted no menospreciará a nadie. Si usted conoce lo que hace Dios, usted no menospreciará a nadie. Porque usted sabe que al más vil, al más apocado, el más débil, el que dice que es el que tiene menos capacidad, Dios lo puede potenciar de una manera que usted se queda pasmado. Y entonces dice la Biblia, versículo 32, dice el versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Tráigame acá el muchachito ese, dice Saúl. Y dijo David a Saúl, ¿sabe que Saúl contaba con el ejército, sí o no? Saúl cuenta con el ejército. Él es el rey. Saúl cuenta con experiencia, ¿sí o no? Ya él había librado batalla, él tiene un historial. Cuando usted encuentra una persona que cuenta con recursos, cuenta con ayuda, cuenta con experiencia, se supone que esa persona es la que le da ánimo a usted, ¿no es así? Dice, tranquilo, lo vamos a vencer. Pero no es Saúl quien está dando ánimo. No. Saúl se había convertido en otra hormiga. Y llega David, dice, no desmaye. Qué tremendo. Mira cómo dice la Biblia. Mira cómo dice la Biblia en el versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y pelearás contra este filisteo. Óigame, qué emoción me da a mí lo que hizo David. Digo, qué tremendo. Porque no está confiando en él. Está confiando en el gran poder de Dios. Yo estaba leyendo el pasaje y yo me emocioné leyendo el pasaje. Qué lindo es confiar en Dios. Qué lindo. La gente que confía en Dios se agiganta. La gente que confía en Dios da ánimo. La gente que confía en Dios transmite consuelo. Qué lamentable que Saúl, que había dejado de confiar, quizás la manera que había confiado en otros momentos. Nosotros tenemos que revivir nuestra confianza en Dios y no menospreciar lo que el Señor puede hacer en cualquier contexto, en cualquier escenario donde te toque desarrollarte. Usted debe saber que Dios se puede mover y dar victorias. Y entonces convertirnos nosotros en gente que transmite consuelo, ánimo. Y cuando todo el mundo está flaqueando, se levanta y dice, vamos a confiar. Vamos a confiar porque otra vez Dios nos puede dar la victoria. Ahora, hermano, cuando se menosprecia la obra de Dios, no se quiere darle el frente a la situación y darle la cara a la situación. ¿Cuántas veces nosotros pudiéramos encontrarnos frente? Dije al principio, siempre hay cosas que vendrán en tu contra. Y habrá luchas y habrá conflictos. Pero algunas veces nosotros vamos a tratar de esquivar esas circunstancias, de no darle el frente o de retroceder. Es decir, mejor vamos a dejarle el camino libre a Goliat. Eso era lo que estaba haciendo Israel.
40 días, este bocón desafiando a quien tenía con ellos al Dios del universo, y el pueblo replegándose y desmayando. Esa puede ser nuestra situación a veces, que decimos, no vamos a continuar, no vamos a enfrentar. Pero ¿qué el Señor quiere enseñarnos? En primer lugar, que David dijo, no nos vamos a replegar, no me voy a replegar. Yo voy a desafiar, yo voy a enfrentar. Entonces, cuando no se menosprecia la obra de Dios, tú confrontas. Y tú confrontas apoyándote en Dios. Y tú vas a recordar todo lo que el Señor ha venido haciendo. Entonces, dice David, no, meternos en las casas de campaña, irnos de aquí. No. Tu siervo le va a meter mano a Goliat. ¿Fue lo que le dijo? ¿O no? Dice la Biblia. Versículo 33. Mira cómo dice la Biblia. No la cierre. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿En qué está confiando Saúl? Entonces mira, cuando nosotros estamos confiando en los recursos espirituales de Dios, usted sabe que, y cuando nosotros no menospreciamos la obra de Dios, usted debe saber que aparecerán mensajes y que aparecerá una voz que no es la de Dios para desanimarle en su deseo de ir contra el gigante. Dice, óigame, no continúes, no te enfrentes. Esa es la voz de Satanás para David. Tú no puedes hacer eso. Cuando nosotros estamos entusiasmados y decimos, Dios está conmigo, yo también le voy a meter mano a la situación. La voy a enfrentar, la voy a confrontar. No me voy a replegar, no voy a desanimarme, no voy a desmayar. Voy a confiar que Dios me va a ayudar. Así que voy adelante, voy a dar pasos. Entonces aparecen las voces, dicen, no lo hagas, tú no puedes, tú eres débil, tú eres muchacho, tú no tienes fuerza, tú no tienes experiencia, tú no cuentas con recursos. Los que menosprecian la obra de Dios solo miran lo externo. Solo miran lo humano. Eso fue lo que hizo Saúl. Tú no puedes. Mucha gente que menosprecia la obra de Dios también nos lanza, usado por el maligno, dice, nos lanza una voz diciendo, tú no puedes. Menosprecian la obra de Dios. Ahora, vamos a seguir leyendo lo que pasó. Dice la Escritura, versículo 34. Mira cómo dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo no lo dejaba ir. No, que se lleve ese corderito. No. Por la oreja, por donde lo pudiera coger, por la pata. Oye, no vas a llevar ese corderito. Ese corderito es mío. Y yo soy de Dios. Y dice la Biblia, dice que él le cuenta su experiencia. Entonces, qué maravilloso que los que estamos con Dios y contamos con estos recursos tan poderosos, nosotros podamos también dar testimonio de que el Señor ha venido ayudándonos. Que Saúl dice, tú no tienes nada. Y él dice, no, sí, yo tengo una experiencia con Dios, yo tengo un background. No, si te saco mi resumen te vas a quedar loco. Yo, muchacho, si es con leones, con osos, con lo que venga en el camino. Yo califico y más de lo que tú crees. Le está diciendo David a este hombre. Eso quiere decir que el Señor quiere que nosotros tengamos también una experiencia con Él. Y ahora, algunas veces, a lo mejor también hay alguien aquí que dice, bueno, yo no tengo ese Goliat inmenso. Yo tengo algunas situaciones que resolver. Bueno, eso a lo mejor es tu perrito que te va dando el background. Esa es tu situación, que ahora mismo Dios quiere que con la fuerza de Él, sí, porque a veces como la situación es pequeña, tú dices, bueno, yo puedo. Psst, déjame a mí. Pídese a todo el mundo. Yo voy. No hagas eso. Siempre con los recursos espirituales. Apoyándote en el Señor. Tú dices, bueno, todavía no es tanto, pero yo todos mis asuntos les meto mano con Dios. Amén. O sea, que en esas situaciones Dios me va primero.
apoyándome en Él, hablando con Él, orando, confiando en sus promesas. Entonces eso es lo primero. Ese es el resumen que tú vas construyendo para la pelea más dura, para los desafíos que puedan aparecer, que ya son como Goliat, grandes. Así que él le cuenta los testimonios. Entonces cuando la gente dice, usted no sabe nada, usted dice, no, yo tengo unos testimonios. El oso lo cogí por la oreja y lo mordí. Le mordí la oreja, empecé por la oreja y me lo comí. Y el león, al león le di vueltas así en el campo y lo tiré contra una piedra. Tengo una experiencia espiritual. Y entonces eso quiere decir también que nosotros decimos, yo oré y busqué a Dios durante un tiempo. Y Dios hizo un milagro. Yo tengo testimonios de lo que el Señor hace. Y eso me hace tener en alta estima, más allá de lo humano, lo que el Señor puede hacer. Con los jefes del trabajo, con la economía, con la situación de la familia. Y usted lanza eso en las manos de Dios. Así que le contaron un testimonio a Saúl. Contemos los testimonios de lo que el Señor ha venido haciendo. Dice versículos, fíjate que no era cuento mío, mira el versículo 35. Dice David, salía yo tras él. El oso adelante, el león adelante y él atrás. Se convertía David en un león más grande. Y lo hería, dice, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. También los que creen en Dios, usted sabe que hay gente que todo es grande, todo lo extrema, todo lo pone grande, ¿no es verdad? Entonces, pronto hay una gente que te da unos sustos porque dice, muchacho, había un perrón con unos colmillos grandísimos y después tú entras y un perrito sapo. Que todo lo pone grande. Entonces, David, confiando porque cuando usted confía en los recursos de Dios, usted sabe que Dios es el más grande. Y toda situación en las manos de Dios, ¿cómo es? Pequeña. Entonces no agrande las cosas. Déjate de tremendismo y pon las cosas pequeñitas delante del Dios grande. Escuché un mensaje hace algún tiempo que hablaba de que el predicador estaba hablando de que estar con Dios, decía ese predicador, es como montarse en un avión. Y entonces se estaba hablando, dice que cuando tú estás en la tierra, dice, oígame, tú ves unos edificios, unos rascacielos, unas casas, y tú dices, oye, qué inmenso, qué tremendas construcciones, dice, pero montado en el avión. Entonces él dice, ese predicador decía, estar con Dios y en su presencia y espiritualmente correcto, en armonía con Dios, es como montarse en el avión. Que esas cosas que desde la perspectiva humana se ven grandes, montado con Dios, ¿cómo se ven? Pequeñitas. Entonces David dice, no, todo eso leones y esos osos fueron gatos y perros y eso eran lagartijas. Eso era pequeñito frente a lo que el Señor estaba haciendo a través de mi vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ahora mismo tú dices, ay, tremendo problema, tremenda cosa, qué tremendo asunto. De aquí si no vamos a salir, aquí nos vamos a morir, esto se va a acabar Troya. No, el Señor dice, frente a lo que Él hace, ponlo chiquito. Y engrandece a Dios. Y engrandece lo que Dios hace. Lo que Él puede, lo que Él ha venido haciendo. Cerraste la Biblia. Dice el versículo 36. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Este va a ser como un osito de los pandas de los que yo maté. Y como uno de los leones que yo maté. Este será otro. Se lo anunció. Porque David, ¿qué usted cree que confíe en él? David, lee los salmos. David era un hombre que confiaba en Dios. David era un hombre que fue menospreciado, un joven que fue menospreciado por su familia.
que fue menospreciado por los hermanos, que fue menospreciado por el rey. También cuando hay esas voces negativas que menosprecian lo que el Señor puede hacer con nosotros, entonces nosotros prestamos más atención a la palabra de Dios y a lo que el Señor ha dicho, que a las voces de gente que no cree en lo que Dios puede hacer con un alma que se pone en su mano. Así dijo Moody en una ocasión, un gran evangelista que llevó a cabo una obra estremecedora para Dios. Él dijo, todavía está por ver lo que puede suceder con un alma que se pone en las manos de Dios, con un hombre que se pone en las manos de Dios. Y digo hombre, no masculino, persona. Toda persona que se pone en las manos de Dios todavía está por ver. Todos esos asuntos que a nosotros nos turban y nos hacen desmayar frente al mover de Dios son muy, muy ínfimos. Son muy, muy chiquiticos. Son pequeños. No te harán daños. Y tú dirás, como pasó, como el Señor hizo en otro momento, también se va del aire. Dice la Biblia. Observa. Ahora, ¿qué tú crees que hizo? Saúl siguió con la agenda de él, pensando en lo humano. Mira como dice este versículo 37. No cierre la Biblia. Añadió David. Dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Por eso dije, ¿en qué confiaba David? Ahí lo tiene. Él lo hizo, no porque mira, hay una persona que conocí hace algún tiempo y estamos enfrentando una situación difícil y dijimos, vamos a orar. Y entonces oramos y fuimos y confrontamos la situación, pero no se resolvió. Y viramos y dice, vamos a seguir orando, vamos a orar y vamos a meterle mano de nuevo. Y entonces seguimos orando y fuimos y confrontamos la situación de nuevo. Y entonces dentro del grupo una de las personas salió y dice, no, yo también voy a hablar. Y fue y habló. Y el Señor le dio la victoria. Y entonces regresó, pero cuando después empezó a contar lo que pasó, dice, no, porque cuando yo hablé, sí, es verdad que... No. No se te ocurra. Él no dice, no, porque tú no sabes que yo manejo una lucha libre, un judo, tengo unas habilidades, muchacho, que no hay un oso ni un león que se me caiga en el camino. No dice eso, no lo dice. Él dice aquí en este versículo 37, Jehová que me ha librado de la garra del león y de las garras del oso, Él también me librará. Esto no es asunto de mis habilidades, de mi fuerza, de mis recursos. Esto es asunto de que Dios libra, de que Dios ayuda, de que Dios me salva, de que Dios me hace tener lo que yo no tengo. Y dice la Biblia, y dijo Saúl a David, al final del versículo 37, ve y Jehová esté contigo. Entonces, de alguna manera convencieron ahí un poquito. Con el resumen, le dijo, no, sí, es verdad, óyeme, ve. Y dice, pero bueno, que Dios está contigo porque Goliat está más grande que el león y que el oso. Y entonces, Saúl quiso proveerle, ayudarle con los recursos humanos y con lo que él había enfrentado los grandes conflictos de la guerra. Y dice el versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. David parecía un robot. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. En el libro de Génesis, a mí me llama la atención, hay una serie de conflictos que se dan, y a mí me llama la atención cuando la gente, muchos de esos personajes, quieren usar la astucia humana. Incluso hay un título en la Biblia Reina Valera que dice las tretas
Habla de las tretas, que es como la astucia, las maneras que ellos, la manera en que ellos se valieron para tener victoria y para salir de la situación. Entonces, ahora, esa vestidura que Saúl le estaba dando a David representa la treta humana, la sabiduría humana, la manera en que nosotros vamos a pensar el asunto, la astucia que nosotros podamos usar para enfrentar esa situación. Hay una vez que la gente, usted habrá escuchado que hay gente que son personas sanas y que quieren actuar con total transparencia, y entonces hay alguien que le dice, oye, tiene que tener más maldad. Así le dijeron a uno y dice, no, ninguna maldad, yo lo que necesito es tener a Dios. Maldad no, a Dios. Y sigue teniendo y tener la sabiduría divina y el respaldo divino, pero no tenga maldad. Porque si tienes maldad, entonces Dios no va a estar contigo. Maldad no. No te atrincheres con la maldad, no te atrincheres de los recursos humanos. También estaba hablando con alguien que dice que para enfrentar alguna de las situaciones que tiene, estaba pensando y dice, hay que usar algún tipo de diplomacia, algún arte político para persuadir, para lograr eso. Hay que psicologizar a alguien, hay que ver cómo le entramos. Eso es como David metiéndose en el traje de Saúl. Te queda grande si eres hijo de Dios. No te sirve. Porque a veces nosotros pudiéramos no tener la suficiente prudencia. Yo sé que hay veces que no tuve la suficiente prudencia. No dije la palabra, yo mismo no he dicho a veces la palabra más exacta. O no canalicé la situación de la mejor manera. Pero tú sabes que debo decirle, aunque tú y yo no canalicemos la situación de la mejor manera, aunque no tengamos la palabra más acertada, aunque no tengamos la prudencia suficiente, aunque no tengamos la sabiduría humanamente hablando suficiente, si Dios va contigo, hace que la palabra más imprudente tenga efectos. Amén. Que el gesto más inadecuado tenga efectos. Que las maneras más incorrectas humanamente hablando, si Dios está contigo, después resulta que Dios la usa y la encamina. Lo más importante es que Dios respalde. Así que dice David, no, los leones, los osos, las luchas que atravesé, no las gané con tu ropa, Saúl. Ni sabía que existía la ropa esa. Eso yo lo enfrenté con los recursos espirituales. Y mira, estoy terminando aquí. Mira cómo dice. Tiene la Biblia abierta. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Parecía que iba a jugar. El muchachón iba a jugar un play. Su hondita, su perecita, su cosita. No. Saúl le dio la quijada con el piso. Le dice, oye, prepárense que lo que vamos a recibir aquí es un cadáver ahorita. Eso es lo que piensa la gente que no tiene fe en los recursos espirituales. Y la Biblia, me encanta la sencillez con la que David enfrentó su situación. Los hijos de Dios enfrentaron la situación con la mayor sencillez, con la mayor limpieza. Esa piedrecita que cogió David, ¿cuántos fueron? 5 piedrecitas. Y le sobraron 4. Dice Luis, tiene total razón.
Esa piedrecita puede representar en esta mañana para nosotros la oración, la fe, las promesas de Dios, la perseverancia. ¿Qué otra? Dime otra. El carácter. Carácter espiritual, la fe, exacto. O quizás otras cuestiones de las que Dios nos provee. Eso puede significar esa piedrecita para nosotros en esta mañana. Eso puede significar. Pero tú vas a enfrentar eso con fe. Con fe. Con fe, principalmente. No, tú vas a enfrentar eso con oración. Con oración. Vas a enfrentar eso apoyándote en lo que Dios dijo hace siglos. En lo que Dios dijo. Promesa. Apoyémonos en Dios. A lo mejor una oración tumba, una solita oración, es un piñazo por el mentón. Es un golpe. Una solita oración. Una confianza en Dios. Una promesa que nosotros tengamos en mente y que digamos, me voy a apoyar en esto que Dios dice para mi situación. Ahora dice el versículo 41, tú estás mirando, mira esto. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Tú no sabes si ese Goliat, a lo mejor la Biblia lo dice aquí cortésmente, yo no sé si él le dijo, pero esta muchachita, yo no sé si él se burló, yo no sé cuántas cosas puedo decir, pero ¿y esto? ¿Cuánta gente, Es lo mejor que tiene. Aleluya. ¿Cuántas veces a nosotros mismos nos pueden lanzar eso? ¿No es verdad? Dice David, no, me dijeron, mira lo que me dijeron. Voy para atrás. No. A meterle mano. ¿Dónde tú estás? Y David estaba acomplejado de que él venía en el nombre de Dios. Nosotros acomplejamos y no decimos que tú vas con Dios. Y el día que te acomplejas, entonces Dios dice, no te acompaño. Nosotros vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Poderoso. Y nosotros no debemos menospreciar a nadie que está puesto en las manos de Dios. La Biblia habla de menosprecio en sentido general. Tú sabes, aparte de que se menosprecia la obra de Dios, se menosprecia la obra de Dios a veces en un alma, en una vida. Si nosotros hemos menospreciado a alguien, bueno, a lo mejor todos hemos sido víctimas de menosprecio. Yo lo he sido, muchos de ustedes dicen, a mí me han menospreciado y han creído, no puedes. Pero debemos aprender que el menosprecio en ninguna faceta es bueno. Mira, vamos a leer un versículo un momentico. Lo que dice la Biblia del menosprecio. Proverbios 11:12. Un momentico, mira cómo dice Proverbios 11:12. Mira. Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Fíjate. Cada vez que usted ahora vea a alguien que menosprecia, ¿qué le falta? Seso. Le falta seso. Y si nosotros lo hemos hecho, nos faltó seso. Pero no lo vamos a hacer, hermano, ¿verdad? Otro versículo, 14:21. 14:21 dice la Biblia. Peca el que menosprecia a su prójimo. Por eso a Goliat le faltaba seso. Pecó y no tenía cerebro. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Bueno, terminando esta historia en esta mañana, dice la Escritura, qué lindo el desenlace. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos y con piedras. Y yo te voy a dar. Mira, mira. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos y con piedras. Y yo te voy a dar. Mira, mira. Versículo 44. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos y con piedras. Y yo te voy a dar.
y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Esas son las palabras de los impíos, de los menospreciadores de la obra de Dios. Te vamos a aplastar. Pero el día que están haciendo eso, están cavando su tumba. La de ellos. Entonces dijo David a Filisteo: la palabra del hombre que no menosprecia las cosas de Dios, la palabra del hombre que tiene fe, la palabra del hombre que viene respaldado, la palabra del hombre que tiene un historial de experiencias espirituales y tiene un testimonio, dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Qué lindo. Esas fueron las palabras. Qué lindo si nosotros nos hiciéramos eco de esas palabras. Yo voy en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos. No es mi palo, no es mi onda, no es mi recurso. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice el versículo 46, de antemano, ya de lejos, le dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Amén. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá, no que hay un David grande, que hay Dios en Israel. Porque nuestro deseo de tener las victorias no debe ser que nos reconozcan, sino que el nombre de Dios sea exaltado. Amén. Gloria Con a las Dios. victorias tuyas no es para recrearnos nosotros, es para que Dios sea engrandecido y la gente sepa que hay Dios en este mundo, Gloria a Dios, aleluya. que hay Dios que respalda a su gente y da grandes victorias. Amén. Esa debe ser nuestra motivación. Oye, hubo unos anuncios en esa pelea. Yo nunca he visto unos boxeadores que anuncian: oye, te voy a tumbar los dientes, y el otro: te voy a partir la clavícula. La gente, todo el mundo: ¿cómo va a hacer esto? Hubo dos anuncios. Goliat lanzó el suyo de intimidación y David lanzó su consigna. Gloria a Dios. Y termina la escritura diciendo, y sabrá, versículo 27 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Mira esto, apréndalo. Porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y empezó: mira, hay un chiste hay un chiste cuando era juvenil en la iglesia, que decía, la pregunta para los juveniles era: ¿cuál fue el primer accidente automovilístico? Y entonces decía que David mató a Goliat con una Honda. Empezó, mira, la Honda. Dice la Biblia: aconteció que el filisteo se levantó, echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Date prisa a depender de Dios. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la Honda. ¿Está leyendo? Versículo 49. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Qué lindo. Una sola piedrecita de un muchachito, pero que tiene un gran Dios. Entonces, el Señor quiere enseñarnos. Voy a dejar ahí muchas cosas lindas que podemos aprender de este pasaje. Léelo completo y aplícalo. Espiritualmente, a la vida cristiana, a nuestras situaciones. El Señor te enseña en esta mañana: enfrenta al gigante. Si pensaste, no, eso ya lo voy a dejar, no, métele mano, de frente. Apóyate y recuerda, si ya Dios te ha dado algunas experiencias espirituales, sácate el resumen y léetelo tú mismo. Si la gente te ha menospreciado, David tampoco flaqueó por lo que la gente dijo. El mal mensaje de Saúl, él
fue oídos sordos a ese mensaje. Hay mucha gente que está diciéndote que no confíe, que no continúe. Pero si usted ve que Dios está respaldándole, deja que hable lo que quiera, usted continúa adelante con lo que el Señor le ha encomendado y le dice en esta mañana. Si tiene la tentación de apoyarte en la sabiduría humana, a David no tuvo que quitarse la vestimenta. Con ella no iba a poder hacer nada. Quítate la vestimenta de la sabiduría, de los recursos psicológicos y los recursos maliciosos que la gente usa en este mundo. Y ve con la sencillez y ve con la simplicidad del favor de Dios. Y el Señor lo que nos dice es que el gigante se va a caer. El gigante va para el piso. Hay alguien que quisiéramos que hagamos una oración juntos y quiere ponerte en pie allí mismo donde está y quiere que hagamos una oración y le digamos: Señor, ay Señor, yo a veces me he sentido flaquear, he sentido retroceder. Todo el que quiera orar conmigo, yo hago la oración por ti, la hago por mí, porque los gigantes estarán, si pasaron algunos, vendrán otros. Así que necesitamos apoyarnos en Dios. Necesitamos que tú no menosprecies los recursos espirituales. Que tú confías más en lo que el Señor hace que en la gestión tuya, que en la palabra tuya, que en lo que tienes en la mano ahora mismo. Tu Señor, yo tengo gigantes también, podemos decir algunos de nosotros. Yo tengo mis gigantes que me atemorizan, que me hacen desmayar, pero tú en esta mañana, Señor, me dices que yo me apoye en ti, me apoye en tus recursos. Continúa adelante, confronte al gigante, tenga en alta estima lo que tú puedes hacer. Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana. Te glorificamos. Te damos infinitas gracias por los recursos espirituales que son todopoderosos, porque tú eres todopoderoso. Señor, yo no puedo saber las interioridades de mis hermanos. No puedo saber sus intimidades, sus luchas. Pero de ti nada se escapa. Y tú nos has movido a escuchar tu palabra en esta dirección, en esta mañana, porque tú quieres que tu pueblo confíe en lo que tú haces, más allá de lo que humanamente es posible y más allá de lo que el panorama, los ojos humanos nos están diciendo. Que como David, que fue una minoría en Israel, se levantó para defender tu causa, nosotros nos levantemos para defender tu causa y llevar adelante los proyectos que tú quieres que llevemos. Anima a los que están desanimados. Quita, Señor, los miedos. Que podamos, Señor, en esta hora escuchar tu voz, tus promesas, y no lo que están diciendo, que abandonemos el terreno, que dejemos el proyecto. Bendice a alguien poderosamente. Y que tu palabra haga un efecto grande sobre nuestra alma, sobre nuestro corazón. Que tú trabajes, Señor, no solamente hoy, sino mañana, pasado mañana, la semana que viene, tu palabra sea un eco sobre nuestras almas, sobre nuestras mentes. Bendice tu iglesia, levántala en fe. Que se levanten muchos David que creen en tus recursos. Y aunque haya gente que menosprecie la obra tuya, podamos dar testimonio de tu grandeza cuando los gigantes caigan. Sana a los enfermos, reprende la acción demoníaca, encamina toda causa para tu gloria. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, amado.